Hola, bienvenidos a Dos Minas Hablando de Negocios, desde Buenos Aires, Argentina, al infinito y más allá. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Dos Minas Hablando de Negocios. Y hoy vamos a abrir una nueva sección, si se quiere. Un poquito estuvimos tirando la idea hace unas charlas atrás. Y bueno, ahora vamos a inaugurarla, que es la sección Libros de Minas. ¿Sí? ¿Qué vamos a decir con esto? Básicamente queremos hablar de algunos libros que tienen que ver con metodologías de trabajo, que pueden tener que ver con alguna tecnología o pautas, en algunos casos pueden ser también de lo que tenga que ver con marketing personal o cualquier cosa que nos parezca interesante que haya llegado a nuestras manos y que podamos comentar. No vamos, obviamente, no somos críticas literarias ni nada, no nos vamos a meter a ese nivel, ¿sí? Pero podemos, a partir también de la experiencia y de libros que hemos leído hace bastante tiempo y libros que tenemos ahora, dar algunas recomendaciones para quienes están empezando o para quienes ya han hecho un camino, ¿sí? Extenso en lo que es una carrera laboral y ver a cada instancia, ¿no? Cómo les puede aportar o sumar este libro. ¿Sí? Bueno, en este caso tenemos este librito que dice ¿Por qué no aprenden las mujeres? Recomendado, la luz, no nos suba una cosa que tenemos un poco de visión. Tenemos ¿Por qué no aprenden las mujeres? Palisedes en Marshall Goldsmith, ¿sí? Caro ya me había comentado que lo conocía a Marshall Goldsmith, yo confieso que es el primer libro que leo, y precisamente habla de los 12 actos. Este libro me lo recomendó una colega, ¿sí? Que está trabajando en una compañía donde están reforzando mucho los hábitos para interactuar y crecer laboralmente. Bueno, yo lo leí, me pareció interesante, es un libro que es llevadero, ¿sí? Eso es bastante importante, no es esos libros que a veces uno lo tiene que leer, dicho mal y pronto, con el diccionario al lado, ¿no? Como que empezás a decir, uy, no quiero esto, no, o sea, está pensado para que uno lo entienda, es bastante, si se quiere, coloquial, y los ejemplos o las vivencias que expresa, que utiliza para que nosotros podamos identificarnos y proceder, son interesantes. ¿Qué nos plantea? Nos plantea hábitos, costumbres, ¿sí? Que uno tiene, ¿sí? Como persona y que la lleva al ambiente laboral. Y también es interesante porque hay muchas prácticas que nosotros pensamos que nos suman, ¿sí? Después nos terminan restando. Pero lo interesante que tiene es que vamos como viendo hasta dónde me sirve una práctica y cuándo me tengo que dar cuenta de cambiarla. ¿Sí? Porque a veces uno dice, bueno, leo algo y dice, uy, hice todo mal los primeros 5 años que trabajé. No, la verdad que no, porque uno, por ejemplo, ¿qué pasó? Al principio no es un trabajo, sos medio como una esponja, ¿no? Tenés que aprender cosas nuevas, estás como ávido de hacer cosas, de ser productivo, de mostrar que sos capaz de hacer cosas. Y eso es lo que muchas veces te da una visibilidad, te hace crecer, que tendrías que tener cuidado ahí. A veces en la diversidad, ¿no? Que es lo que plantea un poco el libro. Y bueno, si uno abarca muchas cosas, quizás después, cuando va creciendo, tiene que enfocarse más en algo, en cómo quiere hacer carrera. Hay gente que dice, no, bueno, yo quiero tener una carrera muy vertical, me quiero convertir en jefe o referente a corto plazo. Hay otros que te dicen, no, yo prefiero, digamos, trabajar en un nivel medio, estar más tranquilo y crecer más en lo técnico, ¿sí? Por ejemplo. Y bueno, lo que nos plantea es eso, ¿no? O sea, que hay casos donde un comportamiento que nos sirvió los primeros 5 años de nuevo trabajo, después nos empieza a jugar en contra si nosotros queremos ir cambiando o de rumbo o queremos conseguir alguna otra cosa. Un poco la intro de
lo que revisa esta publicación. Sí, y también lo queríamos traer justo por motivo de el 8M, el Día de la Mujer. Bueno, justamente, ¿por qué no ascienden las mujeres? Así que nos pareció una muy buena oportunidad para empezar a compartir este tipo de cosas. Y justamente, ¿por qué no ascienden las mujeres en el Día de la Mujer? Así que, bien, también les comentamos que vamos a hacer este tipo de trabajos. Por ejemplo, este libro lo trae Belén porque se lo recomendaron a ella, lo estuvo leyendo y demás, y yo, por ejemplo, no lo leí. Entonces vamos a hacer como esa mezcla, digamos, o esa complementación entre lo que nos va a contar ella de qué se trata el libro, y yo por ahí voy a hacer algunas preguntas en base a lo que me vaya surgiendo. Así que también tomo nota en base a lo que cuentes acá. Así que adelante con el libro. Bueno, bien, exacto, sí, o sea, vamos a ir haciendo un poco del detalle. Y como dijimos, no crítica, la idea de la conclusión es ver, bueno, nos puede servir más en este punto, más en otro. Hay algunas cosas que a mí, ¿qué me pasó al leerlo? Dije, uy, hubiera estado bueno hace 4 o 5 años que me dijeran esto y haber cambiado ese hábito antes, ¿sí? Porque eso es como que nosotros hacemos mucho hincapié que muchas veces nos ha pasado. Estaría bueno, hubiera sido interesante no haber aprendido esto a los golpes, ¿no? O sea, que alguien te hubiera dicho, che, mirá, vas por este camino, pero si rectificás un poquito esto te va a costar menos. Yo creo que eso es un poco lo que plantea. Algo a tener en cuenta, si bien como dijimos, bueno, habla o hace más referencia a las mujeres, muchas de las prácticas, uno puede decir, las puede tener cualquiera, en el sentido de que aquello que decís, bueno, me impide mi crecimiento, ¿sí? Lo podemos tener todos. Pero bueno, lo que hace de análisis es que hay algunos detalles, ¿sí? Algunas cosas que quizás tienen que ver más con que uno viene seteado de esa manera, ¿no? O sea, no sé, Caro, vos estarás de acuerdo que hay veces que nosotras tenemos algunas manías o no sé si vienen de una cuestión a veces de educación o de costumbre, ¿sí? Que hay un comportamiento base y que uno al llevarlo a lo que es el ámbito laboral, como que arrastra eso. Y que de esa misma manera, no sé, a los hombres, que tienen otro comportamiento quizás base, que puede ser también de educación y demás, que influyen distinto, ¿no? O sea, eso es un poco Sí. lo que también saca a reducir la lectura. Sí, también se me ocurre, por ahí también somos de otra generación, digamos, un poco anterior. No sé si quizá el libro tendría que ser actualizado o si es actual y capaz que revisado de acá a 10, 15 años, porque también va cambiando el comportamiento de cada generación, de cada empresa y cómo se va trabajando. Así que probablemente es como una pregunta que yo tengo. Yo quizá en algún momento habrá que cambiar el libro o no. Bueno, también habrá que verlo. Sí, yo creo que más o menos te diría que hoy estamos, es un libro que creo que puede aportar, sí, que uno creo que tampoco es muy ajeno a todo lo que es la información que está dando vueltas y demás con las generaciones, que dicen que, bueno, precisamente, no sé, la generación Z ahora, que es la que se está insertando también en el campo laboral tiene otras incertidumbres, otros criterios y demás, y quizás como decís, dentro de 10 años algunas de las premisas que planteamos, que plantea el libro, pueden haber cambiado rotundamente. A mi criterio, todo este tipo, digamos, de material, me parece que, como tiene que ver mucho con la persona, con lo social, con todos los ámbitos y las interacciones, para mí cada una determinada cantidad de tiempo cambia, porque te cambia el contexto, cambian un montón de cosas. De hecho, bueno, nosotros somos una generación que vivimos laboralmente, nosotros y alguna más, todo el tema de una pandemia y los cambios en lo que es el protocolo de comunicación, si se quiere, y bueno, en cómo nos desempeñamos. Entonces, me parece que esos puntos de quiebres a veces importantes hacen que requieran una actualización este tipo de publicaciones. A mí, en mi generación, por eso digo, o en la nuestra, Caro, me pareció que algunas cosas eran interesantes, útiles para decir, bueno, tengo que continuar con estas prácticas, pero sí lo recomendaría para alguien que está
un poquito antes, como que está más al principio de una carrera laboral y que la quiere como planificar un poco, porque así refuerza esas cosas que no hay que hacer, o sea, te quita esos 12 hábitos que se plantean. Bien. O sea, cuanto antes lo agarres, mejor, a mi criterio, obviamente. Sí. Sí, es verdad. Hoy tenemos un poco más de información también sobre cómo actuar en el trabajo y demás. Por ahí, como decías, uno aprendió un poco a los golpes, a los ponchazos, porque, bueno, salías a trabajar y de repente estabas en una multinacional cuando era quizá la primer multinacional que llegaba a tu provincia, por ejemplo, en mi caso. Entonces, bueno, como que también empezar a conocer cómo se trabaja con ciertas culturas, cómo se trabaja con ciertas personas. También por ahí comento un poquito de mi caso personal, venir de culturas donde el trabajo es lo primero y todo lo personal queda al final. Trabajos muy exigentes, que se trabajaba horario después de oficina, incluso a veces quedarte a dormir en la empresa para tener que terminar trabajos. O sea, todo ese tipo de cosas que por ahí no son tan comunes ahora, pero que sí quizá nos hubiera servido, por lo que decís, en su momento al comenzar, ¿no? Hasta dónde permitir o qué límites poner, que esos suelen ser en general temas más, quizás como decías, de juniors, pero también de mujeres junior, diría, que recién están empezando, que por ahí uno como quiere hacer carrera o quiere trabajar bien o quiere demostrar que está comprometido con la empresa, sí, no sabe poner límites, por ejemplo. Me parece que ese sería uno de los puntos que a mí personalmente me hubiera gustado conocer de más chica. Bueno, precisamente uno de esos puntos es lo que se tratan en una de las experiencias o de los ejemplos, precisamente es eso, donde hacen una, digamos, una puesta en común con dos, digamos, dos perfiles, uno femenino y uno masculino, que intentan lo mismo, o sea, que buscan, digamos, el mismo crecimiento, ¿no? Hacia un puesto, digamos, podemos ir gerencial, si se quiere, y, bueno, por qué cómo, a partir de querer eso, ¿sí? ¿Cómo enfocaban el tiempo? Y bueno, precisamente la postura, digamos, nuestra, si se quiere, que por eso digo que a veces también tiene que ver un poco con lo cultural del contexto, era decir, bueno, cosa que me piden, cosa que resuelvo, porque muestro que tengo capacidad de resolución, que no traigo problemas, que soy proactivo, que estoy siempre disponible. Y por otro lado estaba la otra postura donde no, yo quiero esto y quiero que me reconozcan por esto y no me voy a resolver cosas que no tengan que ver exactamente con lo que a mí me interesa. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Evitábamos la saturación, evitábamos que, digamos, que fuéramos considerados para otra cosa que quizás no queremos, ¿sí? O sea, creo que todo se reduce un poquito, no quiero ser simplista, pero al saber decir que no, que era lo que dijiste vos recién. O sea, decir, bueno, hasta acá, yo te puedo aportar con esto, pero hasta acá es mi responsabilidad, acá no. Entonces también aceptar que no me tengo que hacer cargo y naturalizar que, por ejemplo, no me tengo que hacer cargo de la responsabilidad de otro, ¿sí? Necesariamente, o que hay un límite para eso, ¿no? Obviamente uno entiende que si tiene un equipo y si es el líder de un equipo, se tiene que responsabilizar por los resultados de ese equipo. Entonces, si el equipo no funciona, de alguna manera tenemos que poner acciones correctivas y demás, estar detrás y somos responsables del rendimiento de ese equipo. Pero no somos responsables directamente, por ejemplo, de una persona que no está siendo, digamos, no sé, funcional a ese equipo o que lo está perjudicando. O sea, poner esos límites son una de las premisas, ¿sí? Y que, no, que menciona la lectura. Por eso yo, sin ser reiterativa, bueno, siendo reiterativa, digo, me hubiera gustado mucho haberlo leído bastante antes, porque quizás uno lo fue aprendiendo cuando decís, bueno, sí, me saturé, llegué a que estoy resolviendo, estoy apagando incendios, o como decías vos, Caro, estoy hasta, duermo en la oficina para resolver algo, y si a mí me hubieran dicho, mirá, vas a seguir teniendo el trabajo, vas a poder escalar aunque digas que no a esto, porque esto ya es demasiado, ¿no? O sea, hubiera sido interesante. Eh, Después otro de los puntos que también me pareció interesante y que debo confesar que yo lo gané con el tiempo, es un poco la confianza que tenemos en el conocimiento. Y ahí sí creo que hay mucho de que a uno le cuesta
no sé, vamos a ser muy coloquiales, creérsela. Entonces, recién de cuando uno tiene mucho camino recorrido, dice, ah, sí, che, la verdad que me merezco estar acá, o la verdad que puedo dar una charla y estar más relajado porque sé de lo que estoy hablando y no tengo que tener una superestructura y demás. Y bueno, hace mucho hincapié también en esa conexión que tiene y cómo nosotros nos vendemos. A veces como queremos ser muy correctos o tener todo controlado y demás, no dejamos mucho aire y termina siendo peor si la imagen o el resultado que obtenemos con eso. Eso también es un punto, ¿sí?, que abarca este libro. Sí, sí, en lo que decías, bueno, sobre todo de venderse también, a veces lo mencionamos como que es también el libro está enfocado más a mujeres, creo que ahora está un poco mezclado también eso, ¿no? O sea, aplica también, como decías, para mujeres y para hombres. Por ahí en nuestra generación sí venía más del lado de la mujer, que bueno, tenías que aceptar, todavía yo creo que hasta el día de hoy, aprovechando que estamos en 8M, estamos en inequidad de salarios, siempre las mujeres suelen ser menos pagas que los hombres. Y a veces no es una cuestión de capacidad, como bien decías, sino por ahí también uno de saber venderse o también de mercado, ¿no? Bueno, hay un factor mercado que es muy importante, que ya por ser mujer te dicen, bueno, acá te pago hasta tanto. Pero en el hecho este de creérsela, de decir, sí, yo sé de lo que estoy hablando, tengo experiencia, sé hacerlo así, sé hacerlo así, em, que obviamente la experiencia no quiere decir que no nos vamos a equivocar, también a veces nos vamos a equivocar, pero sí poder tener como esa confianza en una misma de decir, bueno, vamos por acá y yo lidero este proyecto porque sé cómo hacerlo o sé cómo llevarlo adelante, confíen en mí porque para eso también me traen a este puesto. Muchas veces he tenido que tener ese tipo de conversaciones, ¿no? A ver, pará, si me trajiste a este puesto para que resuelva esto, déjame que lo resuelva. O sea, también nos pasa ese tipo de cosas y creo que sí, si lo hubiésemos sabido antes, manejar y no aprenderlo cuando uno ya está cansado, hubiese sido mucho más productivo. Pero bueno, así que me gusta ese punto que mencionás que está en el libro. Sí, es totalmente así. Es cierto que nosotros somos una generación que quizás chocó más con eso. Me hiciste acordar que yo tengo un colega más del área técnica, que en realidad lo que sucedió es una anécdota, pero viene un poquito a esto y a sacarnos tanto de que sé que nos pasa solo a las mujeres. Y él y un amigo de él, de un colega, se postularon a un puesto, al mismo puesto, un desarrollador senior. Y mi amigo me dice, yo no me sé vender, no sé, fue hace años, así que no voy a hacer números, por ejemplo, decir, bueno, no sé, a mí me contrataron por 50.000, dice, y a mi amigo lo contactaron por 75. Simplemente dice porque él se sabe vender. Y yo no- y me salió y me dijo, yo no lo puedo discutir porque la verdad a mí me preguntaron cuánto considerás que vos valés y me dieron lo que yo pedí. Me dice, pero yo no sabía, o sea, no me sabía vender como para decir puedo valer 75. Entonces, ahí va un poco esto, a ver, lo llevamos a lo más trivial o lo más básico que es ponerle un valor monetario, pero bueno, el tema ese de confiar en lo que uno hace o pararse para charlar de algo, para contar algo, exponer o demás, que a veces nos da un poquito de miedo, pero decís, uy, el de al lado la tiene re clara, pero vos decís, sí, pero pará, si yo hice el mismo curso, yo entendí lo mismo, si yo saqué la misma nota, ¿por qué no puedo desenvolverme de la misma manera? Y eso es un tema, digamos, que uno tiene que precisamente romper con ese hábito. Y lo que destaca un poco de, precisamente de la bajada del libro es eso, que nos dice, mirá, no te pasa solo a vos. Entonces eso también creo que me parece que es interesante. A veces uno dice, uy, no, es que yo soy tímida, no, es que que el problema soy yo, que no encajo, que no sé cómo. Y no, la verdad es que nos pasa a un montón de personas. Y para no llegar a decir, bueno, tengo que tener 25 años de profesión para darme cuenta, está interesante ver que hay ciertas cosas o ciertos patrones de comportamiento que si se quieren son comunes y que uno los puede ir resolviendo y mejorando para evitarse contratiempos, para que sea más llevadero, para evitar el famoso quemarse en un trabajo, ¿no? Sufrirlo, padecerlo. Entonces, esos creo que son de los puntos que me parecen más importantes que deja este libro.
Sí, sí, en esto que comentabas también me viene a la mente que suele suceder de que, por ejemplo, lo notaba en mí misma, ¿no? Que uno cuando dice, bueno, esto de saber venderse o de poner un valor a lo que hace, que a veces no es necesariamente monetario, pero sino o defender una idea y demás, también, como no hay nadie que nos explique cómo hacerlo o por ahí ni siquiera lo pensamos, sino que simplemente actuamos como somos, con la personalidad que uno tiene y demás, no sabe que lo puede mejorar. Entonces, bueno, yo soy así, listo, no sé, y sigo adelante así como soy. Y te perdés muchas oportunidades en el camino. Este, me viene a la mente justamente de que eh, esto de saber venderse o de saber explicar, a veces pasa también de acuerdo a las expectativas, no me voy a poner como un poco del otro lado, de acuerdo a las expectativas que tienen también las otras personas de uno. Entonces, por ejemplo, hay como un pequeño tipo, un comentario más, algo que también sirve es decir, bueno, ok, ¿cómo vamos a interactuar? Lo que hablamos siempre, ¿cómo vamos a interactuar con las demás personas? ¿Qué es lo que esperan de mí? Porque si después me dicen, no, porque vos no te vendiste, porque vos no hiciste, bueno, pero ¿cómo vamos a trabajar? También para tener esas conversaciones nos sirve esto del lado de nuestros empleadores o de nuestros clientes, ¿no? Claro. Así que bueno, Sí, bien. sí, totalmente, totalmente. Sí. Así que bueno, como para ir redondeando una idea que no sé si se nos haga muy extenso, lo recomendamos, o sea, bueno, yo lo recomiendo, te lo conté a vos, Caro, digo yo lo recomiendo porque como comentaste vos al principio, la idea es que quizás uno lo lee, una de nosotros lo lea y hagamos un poquito de debate. Después, en todo caso, pasados unos momentos, si logré que lo leyera, si te convencí, podemos en algún otro momento más adelante hacer un nuevo debate. Pero lo recomendamos, sí. Básicamente hicimos un resumen de lo que yo consideré más importante que toma. Sí es importante ver lo de los hábitos, leerlo. Yo me sentí identificada en muchas cosas. Hay gente que quizás está empezando, no pasó por esas cosas, entonces creo que también le va a sacar, digamos, más provecho, ¿sí? Porque va a decir, uy, si me estoy yendo por acá o es lo que quiero, me viene bien. Da ejemplos, sí, eso es interesante, o sea, con situaciones y demás, y creo que por eso en las conclusiones a todos les puede hacer. Y como dijimos, hago hincapié en que quizás gente está empezando o más cerca del principio de su carrera y tiene más plan, ¿sí? Nosotras que quizás tenemos 20 años, el otro día estuve contando, digo, ya está, ya hace 20 años que más o menos que ando por el sector laboral a nivel sistemas y bueno, un poco de management y demás, entonces uno dice, bueno, algunas cosas ya las pasé, pero bueno, lo sumamos. Es un libro que, como vos comentaste, Caro, que era importante tener en cuenta, está vigente. No es que estamos leyendo algo que digo, uy, no me sirve. Sí, O está desactualizado. Todavía está en un contexto. No te voy a decir a 5 años con todas las cosas que puede difícil o no, si nos cambia mucho la cultura y demás, pero en este momento creo que sigue sumando a cómo es todavía todo el ámbito laboral y cómo, no sé, cómo son las pirámides de crecimiento o las estructuras de las compañías. O sea, creo que todavía no cambiaron tanto lo que se pide o cuáles son las expectativas como para decir, no, te quedaste y es un libro que como de 1800. No, nada que ver. Me parece claro. que ¿Por qué no ascienden las mujeres? Es un libro recomendable, ¿sí? De fácil lectura, como dijimos, ¿sí? Tiene tips y tiene ideas que son aplicables para nosotros sin irnos a prácticas completamente imposibles y también se adecúan a los distintos contextos. O sea, si trabajas en una multinacional te lo puedes encontrar y si trabajas en una compañía más chiquita o si querés ser, no sé, consultor independiente y demás, hay cosas que también las podés aplicar. No es que decís, bueno, si no me voy a trabajar a Google, esto no me sirve. Sino es que es de ese estilo. Si bien algunos ejemplos que toma, dice, bueno, alguien que trabajaba en una multinacional de estilo o alguien que trabaja en una compañía grande,
pero las problemáticas, ¿sí? Más o menos se pueden extrapolar a los distintos contextos, ¿sí? Así que bueno, eso es un poco el redondeo, ¿sí? Desde mi parte de lo que es el libro. No sé, Carlos, si vos querés cerrar con alguna otra pregunta o algo que quieras sumarle a la... Sí, de nuevo, yo no lo leí, pero por lo que vos me comentaste y me habías mostrado los 12 puntos que maneja, los hábitos y demás, me pareció que está bueno. Voy a leerlo después. Me pareció que está bueno y sí, sobre todo cuando uno arranca que no sabe para dónde ir, súper necesario conocerlo. Y por ahí también para las que ya hemos pasado más de 20 años en empresas, también está bueno como para repasar y retomar como ese aprendizaje, porque a veces nos sirve para decir, mira, si lo hubiera sabido antes, o por ahí si tengo una colega o una compañera de trabajo, lo puedo compartir, decir, mira, en esto que estás actuando de esta manera, por ahí, de manera amorosa, por supuesto, comentarle o que está este libro, o ayudarla a que pueda en su carrera también ir mejorando. Que creo que en esto que decía, por ahí uno arrancó a trabajar y no tenía nadie que lo ayude. Bueno, ahora con esta experiencia o con estas oportunidades, o ya que está en un libro, yo puedo quizá ayudar también a otra compañera que está trabajando y que no sé cómo hacerlo a veces. Así Totalmente. que me parece, sí, re importante eso. Validamos que no somos nosotros los que pasamos por eso. Entonces eso me parece que está súper Sí, bueno también como así para recomendar. Mirá, ujú, esto le pasa a todos, o esta preocupación o sí, lo que fuera. Entonces creo que eso es para mí un golazo. sí, Así que bueno, edición especial, 8M, libros de minas. Vamos a hablar de otros libros o ujú, de papers o de cosas que nos vayan llegando, publicaciones que nos parezcan interesantes como para ir compartiendo y que consideremos que le sumen a todos. Así que bueno, hoy es como el puntapié inicial. Si vemos que les interesa o si alguno quiere proponer algún tema también o algo, siempre como dijimos estamos completamente abiertos a las sugerencias. sí. Si nos quieren desafiar con algún libro para leer, también bienvenido sea. Totalmente, siempre suma, siempre suma. El Bueno, conocimiento entonces siempre... recomendado. Sí, Ujú, exacto, lo perfecto. esperamos. Así que bueno, muchas gracias como siempre, por estar del otro lado. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Chau, Chau, chau. chau.